Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Seguimos disfrutando la cuarta semana de nuestro alimento diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: El celo por la casa de Dios. Autor Pedro Dong. Título de la semana: Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Día miércoles. Leer con oración. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Repetimos: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Título del día: La excelencia del poder es de Dios. La zarza, en el tercer capítulo de Éxodo, no es usada por Dios como combustible. Eso nos hace recordar este versículo. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Ese es el principio para que Dios nos use. Cuando el hombre se considera capaz, el orgullo entra en su corazón y toma el camino equivocado. Cuando eso sucede, necesitamos arrepentirnos pronto, porque después de cierto tiempo, el corazón se endurece. Solo somos vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. No es nuestro poder o capacidad lo que ayudará a Dios a hacer su obra. Dios solamente quiere que seamos un canal, y Él mismo hará la obra por medio nuestro. Así, Dios se agradará de nuestra persona y de nuestra ofrenda y las aprobará. Tomemos el ejemplo de nuestros adolescentes. Por ser sencillos, ellos creen en la palabra profética, hacen la inmersión en ella, transcriben los mensajes y permanecen inmersos todo el día en la palabra. De esa manera, Dios los ha usado para hacer aquello que los adultos no logran hacer. Por medio de esos adolescentes están ocurriendo milagros, y el primero de ellos es la transformación en sus vidas. La obra del Espíritu ha sido hecha por medio de ellos. Cuando vemos la operación de los milagros, percibimos que Dios se ha agradado de ellos y de sus ofrendas, gracias a su sencillez y dependencia del Señor. Todos nosotros también podemos tomar ese mismo camino. Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque Él no acepta la obra del hombre. Muchos pasan toda la vida esforzándose, pero cuando estén delante del tribunal de Cristo, Él les dirá: nunca os conocí. Mateo capítulo 7, versículo 23. Por eso, seamos sencillos como nuestros adolescentes y creamos en la palabra profética. El poder de Dios está en la palabra. Si queremos tener el poder de Dios en nuestra vida, seamos sencillos y usemos la palabra del Señor. Ella hará la obra y seremos aceptados por el Señor. Prosigamos firmes en eso. Volviendo al tema central de la semana, hablaremos sobre el nacimiento de Jesús. En ese contexto, es importante entender un poco sobre Judea y Galilea. Judea era una región importante, honrada y noble, mientras que Galilea era una región totalmente despreciada por el pueblo de Israel. Todo lo que se hacía en Judea era ampliamente divulgado y se volvía notorio, al contrario de lo que ocurría en Galilea. Aquí vemos el arreglo divino en el nacimiento de Jesús. Por la soberanía de Dios, en ese tiempo el emperador César Augusto proclamó un edicto de empadronamiento, haciendo que todos volvieran a su tierra natal. Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 3. José y María vivían en Nazaret, en Galilea, y, para atender al edicto del emperador, fueron obligados a volver a Belén, su ciudad natal, porque ambos eran de la familia de David. Allí, María dio a luz a su hijo primogénito, Jesús. Versículos 4 al 7. Eso resalta que Jesús pertenece a la casa del rey David y nació en una ciudad de la honrada Judea. Sin embargo, tras el empadronamiento, sus padres volvieron a la despreciada Nazaret,
donde Jesús creció. Es por esa razón que fue llamado el Nazareno. Una vez más, podemos ver que todas las cosas están bajo la soberanía divina. Dios tiene sus caminos y Él mismo realizará su obra y cumplirá su plan eterno por medio de la Iglesia. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.